Lucián, de Isabel Abedi. Capítulo 6. En las siguientes semanas, las temperaturas subieron una vez más hasta unos atípicos 18 grados Celsius. El sol brilló casi cada día. La fiesta de cumpleaños de Sus, junto al Elba, transcurrió bajo una buena estrella. Despuntó aún más porque Dimo había estado allí, y no solo para la fiesta, sino que también ayudó con los preparativos. Desde aquella noche del cine se había visto varias veces. Dimo llamaba a Sus cada noche y durante el receso del mediodía la acompañaba en el comedor, donde no cesaba de hablar del futuro de la banda. Nos contaba de los clubs y bares donde podrían presentarse, de que iba a alquilar espacio para los ensayos y hasta se había propuesto contratar un agente para que finalmente el doctor No y las hermanas enfermeras pudieran conquistar los escenarios. Más allá del curso auditorio de la escuela, me alborotaban los nervios, pero Sus flotaba en la séptima nube. Mientras en la clase de bio mirábamos el video de Christian F. titulado We're Kinder vom Bahnhem, nosotros los niños de la estación del zoo, donde ella vomita las paredes de la institución de desintoxicación de drogas, mis amigas sumida en su pensamiento tarareaba Oh, such a perfect day y rasgaba corazones en la superficie de la mesa con las puntas del compás. Solo de vez en cuando interrumpía para preguntar, llena de pánico, qué haría cuando Dimo quisiera pasar más allá de los besuqueos. Hasta ahora habían tenido éxito manteniéndolo alejado de la zona de peligro. Pero, ¿se quejaba Sus? A la larga las cosas no podían seguir así. Vaya, ¿qué quieres decir a la larga?, le pregunté. No llevan de un par de días juntos, todavía hay que dominar al tiempo. Sus me miró con envidia. Estamos hablando del doctor Novecki, no de Sebastián. Tienes mucha suerte con él, espero que sepas apreciarlo. Suspiré. Sí, ojalá supiera. Y aún así, me comportaba como si fuera lo contrario. El domingo habíamos arreglado nuestros asuntos una vez más. Le llamé 3 veces hasta que logré convencerlo de que diéramos una vuelta en su Vespa. Llegamos hasta el puente del Elba y desde allí, atravesando el Puerto Franco, llegamos hasta las puertas de la terminal de contenedores, en donde cargaban y descargaban los grandes gigantescos del océano. Sebastián había estado aquí de niño, cuando su abuelo lo llevaba al trabajo. Hoy había un buen puñado de hombres trabajando en la plataforma para contenedores. A los demás los habían rebasado las técnicas modernas, pero siempre era un gran espectáculo ver cómo en cuestión de minutos una de esas plataformas transformaba el barco al puerto, un contenedor de 28 toneladas. El cielo tenía un color azul acero y las gigantescas grúas que destacaban sobre los abigarrados contenedores se me antojaban como seres de otro universo. Al caer la tarde, invité a Sebastián a un cóctel en el bar de la Torre. Y ya en la noche jugamos Endless Ocean, que era bastante divertido. Entrábamos en un mundo acuático virtual y nos deslizábamos acompañados de una música de las esferas entre coloridos peces, hasta las profundidades del mundo subacuático. En la pantalla del cine, al ser mucho más real, tenía que ser más impresionante, pero esa oportunidad la había desaprovechado yo misma. Sus tenía razón, yo había tenido mucha suerte con él. Hazlo por él, Bex, pensaba yo. No dejaba de andar mirando por la calle a ver qué encuentras, siempre como un soldado de posición en firmes, pero alerta. La cuestión del extraño no tan solo es demasiado angustiante, sino que no vale la pena por ese detalle haya puesto en juego la amistad de Sebastián y la mía. En lo que respecta al contrato corporal, Sebastián siempre se contenía por lo demás. Las cosas entre nosotros iban como siempre o incluso mejor. Con Sus podría decir un montón de tonterías, pero con Sebastián era una maravilla cómo sabía callarme. El martes, cuando Spatz entró a mi recámara para saludarnos, yo estaba sentada en mi escritorio, dibujando.
mientras Sebastián se había acomodado en el pub en una novela. Era un maníaco de los libros y las historias de horror inglesas como las de la clase de Tiger. Eran sus favoritas. Muchas veces, Sebastián se quedaba junto al escritorio de Tiger después de la clase discutiendo con él o haciéndole preguntas. Pero en fin, esta semana había preparado un ensayo sobre Ambrose Lovell, el autor preferido de Tiger. Lo expuse el viernes en la última clase. Era el 80 aniversario del fallecimiento del autor inglés. Tiger le dejó la mesa y se sentó en la silla desocupada de mi vecino. Sus manos jugaban con el reloj de oro de bolsillo y en el ojal de la solapa lucía una rosa blanca. Lovell nació el 3 de marzo de 1881 en el condado inglés de Suffolk, narraba Sebastián. Su padre fue pastor protestante, pero Lovell creció en una atmósfera de violencia familiar. En la iglesia, su padre predicaba los mandamientos de Dios, pero dentro de sus cuatro paredes la emprendía contra su esposa y los niños. Cuando su hermano menor, por pavor al violento padre, se suicidó, Lovell se fugó de su casa. Solo tenía 13 años y se dedicó a lustrar zapatos por las calles de Londres hasta que al concluir 17 años redactó sus primeros relatos cortos, mismos que fueron publicados por una de las editoriales más reconocidas de aquellos tiempos. En los años siguientes, Lovell escribió como en trance, trabajaba día y noche y a menudo sin comer. Las editoriales lo apreciaban mucho y sus libros empezaron a publicarse en ediciones cada vez con más frecuencia. En 1921, Lovell conoció a la joven bailarina Emily Stanford, que se convirtió en su mujer a los pocos meses. El escritor inglés le dedicó su única historia de amor. Jenny y Paula intercambiaron risas a las que Sebastián ignoró. Al cabo de un par de años, Emily trajo al mundo al niño de ambos, a quien Lovell llamó David por su hermano muerto. Los años que vivió con Emily y como padre los consideró los más dichosos de su vida. Pero también su hijo murió siendo pequeño. Tenía solo 4 años cuando falleció a consecuencia de una neumonía. Y en julio de ese año, su esposa pereció en un accidente, fue atropellada por un automóvil y se desangró en los brazos del escritor. ¡Ay!, exclamó Sheila. Sebastián le lanzó una mirada irritada. En ese mismo momento, Tiger dio un golpe sonoro en la palma de su mano sobre la mesa, como un azote, que hizo que Sheila se callara de inmediato. La calma reinó en la clase y hasta ahora Aaron se abstuvo de salir con alguna gracia tonta. La muerte, prosiguió Sebastián, no solo afectó la vida de Lovell, sino que posteriormente constituyó el tema principal de sus obras y lo planteó de manera más explícita a su novela inconclusa. El último visitante, que versa sobre un solitario escritor que una noche es visitado por su propia muerte. En una esquela se dice que, sin lugar a duda, es al propio Lovell a quien visita. Cuando escribía esa novela ya se sentía abrumado y era alcohólico. Los aniquiladores artículos del crítico literario más influyente de Inglaterra en ese momento hundieron más a Lovell. El nombre del crítico era William Alec Reed, de origen norteamericano, pero vivía en Londres y escribía en el Times. Sebastián citó una de esas críticas. Lo único que le enseña a uno lo que es el miedo en las historias de terror es la indescriptible elección de palabras y la tormentosa pesadez del autor. Al llegar al final de un relato, uno ya teme la banalidad del siguiente. Me estremecí, pero tuve suerte de que mi profesor estuviera dándome la espalda. Solo podía ver su perfil. Tiger tenía la mirada clavada en Sebastián. Estaba claro que había investigado considerablemente. Yo había guardado el libro de mi bisabuelo en el cajón de mi mesita de noche. Sebastián tuvo que haber extraído su cita de otras fuentes. Tras la muerte de Lovell, prosiguió, se investigó con mayor precisión la influencia de que el artículo de Reed ejerció en la publicación del escritor y se ha llegado a la conclusión de que ese influjo fue significativo. Reed se distinguió por tener favoritos entre los autores, a los que brindaba atención constante. Ambrose Lovell había permanecido algún día a esos favoritos y debido a su éxito, en no menor grado, a las reseñas halagadoras del crítico. Pero en determinado momento ese entusiasmo por el autor viró.
Las reprimidas contra los libros, piezas teatrales y relatos cortos de Lovell poco a poco fueron distanciándose de su otrora autor preferido. Sus libros anteriores ya no fueron reeditados y las nuevas obras no se imprimieron siquiera. El escritor inglés cayó en el olvido el 17 de octubre de 1928. Se ahorcó del tubo de la cortina que estaba detrás de su escritorio. Era su cumpleaños número 47 y la última frase de una medio concluida novela decía: tiene que existir un lugar donde el hombre quede liberado de todo aquello que carcome el alma, y es hora de buscar ese lugar. Con esa palabra de despedida cerraba Sebastián su exposición. Lovell mostró que veía una liberación en la muerte, una mejor realidad en la que él vivía. Nunca sabremos si encontró ese lugar. Espero que así haya sido. Querida, has sido bastante emocionante, me dijo Sus camino a casa. ¿Viste las manos de Tiger? Sí las había visto. Temblaba y la exposición también me llegó al alma, sobre todo después de que Sebastián mencionara el papel del crítico. Cuando Lovell se ahorcó del tubo de la cortina tenía más o menos la misma edad que mi padre tenía ahora. Estaba muy contenta de haberle hecho caso a Jane acerca de no mostrarle el libro a Tiger, y a Sebastián mejor no le había contado nada al respecto. Me propuse, por otro lado, echarle un vistazo al libro en cuanto tuviera oportunidad. Por la tarde, Dino nos llevó a su desvencijado apeo hasta el metro, para que pudiéramos hacer las compras para la fiesta de su cumpleaños de Sus al día siguiente. Ella se veía totalmente trastornada y rió a carcajada limpia cuando Dimo metió un paquete de condones en el carrito de compras de una señora mayor. Yo no logré reírme en realidad, cosa que Sus captó de inmediato. De vez en cuando me enviaba una mirada suspicaz, pero no mencionó nada y yo tampoco dije nada al respecto. Me apagué a mi propósito del domingo y dejé de mirar por todas partes salir por la calle. También me había obsesionado de abstenerme por mi ventana de estar mirando con frecuencia, lo mismo que el comedor, de frente a la escuela y en cualquier parte en que buscara a este chico. Pero no lograba desterrarlo de mi cabeza. Su rostro aparecía una y otra vez ante mis ojos. Una y otra vez sentía su mirada sobre mí y la punta de sus dedos en mi dije. Y cada vez esto ocurría, me preguntaba dónde diablos se había metido la vieja Rebeca, la cual habría, sin más, desechado toda esa insensatez. De acuerdo con el servicio meteorológico, el domingo sería el día más caluroso de octubre, y en efecto, el barómetro estaba en los 20 grados Celsius al mediodía, cuando Sus y yo cortábamos los tomates para la ensalada, así que cuando regresé a casa a cambiarme para la fiesta, Spatz se preparaba para ir al teatro. Si al menos hubieras hablado, Desdemona decía una dulzura. No tendrías que ir hoy al trabajo. ¿Cómo? Spatz sonrió. La protagonista olvidó el texto como 3 veces en el café del teatro. Luego de la función, uno de los espectadores dijo que también debería de haber llevado al escenario a la apuntadora. Dime, ¿sabes dónde se metió Jane? Negué con la cabeza. En la mesa de la cocina encontramos una notita y un pequeño paquete que decía: tengo una consulta. Regresaré como a las 8, Lobita. Que te diviertas en tu cumpleaños. El paquetito es para Sus. Abrázala fuerte de mi parte y no regreses demasiado tarde a la casa, ¿de acuerdo? Besitos para ti y para Spatz. Mamá, Jane. Miré de un lado a otro. ¿Que no regresaría demasiado tarde a casa? ¿Qué significa eso? Jane sabía que podía confiar en mí. Nunca necesitó imponerme ningún reglamento, ni siquiera cuando era más pequeña. Luego de que Spatz se despidiera, me puse unos pantalones cargo y un suéter rojo de cuello alto. Apretujé una chaqueta, unos calcetines gruesos y una cobija de lana en mi bolso de colgar y salí. Sebastián ya me esperaba. Cuando lo vi en una de sus posturas relajadas, de pie, recargado en el farol, las manos de los bolsillos de sus desgastados jeans, una torcida sonrisa en sus labios, se me tensaron las extremidades por completo. Sebastián no se parecía al joven lo más mínimo, al contrario, pero a pesar de ello me quedé tiesa por un momento. Sebastián frunció el ceño por un momento.
¿Todo bien? Sí, todo bien, fantástico. Al intentar sonreír sentí como si mis labios estuvieran apretados por una fuerte banda elástica. Sebastián me tocó la mejilla. Sus dedos estaban calientes. Vibraron sobre mi piel y los retiré. Te ves estupenda. El rojo te sienta bien. Gracias, dije medio carraspeando. Vámonos. A Sus le dará un ataque tras otro si no llegamos. Montados en la Vespa de Sebastián, nos fuimos por Blankens hasta Felkinstein-Ofer, donde habíamos reservado el mejor lugar al mediodía. Hacer la fiesta ahí había sido idea mía, me encantaba. En los últimos años había surgido toda una serie de clubs playeros junto al Elba, con bares de cócteles, música, merenderos tranquilos, pero en la Elba con bares de cócteles. Pero en la playa natural como Falkenstein-Ofer, estos clubs no debían llegar hasta el agua, o al menos esa era mi opinión. La playa Falkensteiner, que se extendía más de 100 metros hasta la orilla, aún era el terreno más salvaje, sin tiendas ni atracciones para turistas. La arena era blanca y blanda y en verano, cuando brillaba el sol, uno tenía la sensación de estar en Oceanía. En la otra orilla estaba Nebsand, una isla plana de arena que había sido convertida en una gigantesca reserva natural desde los años 50. Y en Elbang, la zona a nuestras espaldas estaba delineada por enormes árboles que en otoño tapizaban todo de rojo, anaranjado y dorado, con sus hojas esparcidas. Cuando detrás de Sebastián bajé por un estrecho camino hacia la orilla, pensé de pronto en las numerosas tardes que habíamos pasado aquí, mi padre y yo, cuando él aún vivía en Hamburgo, y nos sentábamos en la arena lanzándonos piedras al mar y cantábamos los descomunales transatlánticos que pasaban ante nosotros y parecían estar al alcance de la mano. Muchas veces Jane nos convencía de que camináramos bajo las pronunciadas pendientes en la orilla. Cuando hacía mucho calor, los lagartos se asoleaban sobre las piedras negras, diminutos seres de un verde iridiscente, a los que yo les había atribuido poderes mágicos. Quería cazarlos, llevarlos a la casa, pero en cuanto extendía los dedos hacia ellos, desaparecían entre las grietas de las piedras. Hoy el sol ya se había puesto, pero aún había luz, como en verano. Por todas partes se veía gente sentada, parejas, pequeños grupos sobre manteles de picnic, escuchaban música o asaban alimentos. Un par de hombres jugaban fútbol. Dos perros se perseguían junto a la orilla y a nuestra izquierda de un grupo de brasileños construía un puesto para vender su bebida, la caipiriña. El área de Sus eligió para la fiesta, por mucho, era la más grande. Al mediodía, con la ayuda de su padre, preparamos 2 grandes mesas cubiertas para las bebidas, ensaladas y carne para asar. El padre de Sebastián había traído unos entremeses de su empresa de banquetes y Dimo un enorme conjunto de instrumentos, tarima y altavoces para la música en vivo. Por todas partes colgaban abigarrados faroles chinos de papel y un par de jóvenes apilaban la madera para la fogata. Sus ya había llegado para prender esos faroles que habían puesto en semicírculo para marcar nuestro territorio. Llevaba botas vaqueras y un ondeante vestido color naranja bordado con coloridas lentejuelas de vidrio. Sus largos bucles se desmoronaban por sus hombros y sus mejillas refulgían cuando se abalanzó sobre mi cuello. Para ti con todo mi amor, le dije, y puse los regalos en la mano de mi mejor amiga. Sus desgarró el papel que envolvía el libro sobre cómo hacer máscaras y me sonrió. Ajá, enseguida pensé que era para mí cuando te vi en el bazar. Es genial, Becky. No te he contado que en Halloween habrá un baile de máscaras en Oval y en Gaffelish, ¿verdad? Tenemos que ir y te llevarás la noche con la máscara de Halloween más fantástica. Oval and Gaffelish es un club de búnker en la Felstress, y lo que allí entendían por baile de máscaras no podía sino entusiasmarme. En el paquetito de Jane iba una camiseta azul claro con ribetes oscuros y decorados con un ángel de lentejuelas doradas, que no era del tono inapropiado para Sus, pues tenía unos nacientes cuernos de diablos y una sonrisa pícara.
Sus habló radiantemente. Tu mamá es maravillosa y tú lo eres aún más. Ay, Becky, hoy es el día más maravilloso de mi vida. Grábatelo bien, ¿ok? Y luego recuérdamelo la próxima semana que te diga que la vida es miserable y ruin. ¿Quieres ver qué me regaló Dimo? Ven. Sus me llevó a la mesa tras la cual su padre preparaba la carne para la parrilla. La madre de Sus no apareció por ninguna parte y sentí compasión por su padre. Era un hombretón tímido de cabello ralo y ojos cálidos y nobles. Sus le dio la espalda cuando comenzó a revolver febrilmente el contenido de su bolso, hasta que logró sacar algo envuelto en un papel delgado de color rojo. ¿Qué te parece, eh? Cuando Sus me mostró unos hot pants con una cruz blanca en el trasero, primero no dije nada. Los labios de Sus hasta ahora habían tenido una sonrisa de oreja a oreja. Comenzaron a temblar peligrosamente. Dimo no estaba lejos de nosotros, en su sitio. Se pasó los dedos por sus oscuros cabellos y devoraba a Sus con la mirada. Cuando sus pupilas se toparon con las mías, me guiñó el ojo, pero yo volteé a otra parte. No te cae bien, ¿verdad? Los hombros de Sus se hundieron. Oh, lo último que quería era echar a perder su fiesta de cumpleaños. Tú eres mi mejor amiga, le dije, y traté de hablarle con la mayor confianza que fue posible. Y Dimo es estupendo. Los hot pants son sexys y te vas a ver súper bien con ellos. Con una sonrisa de lado, Sus volvió a meter el regalo en el papel. Ok, movió la cabeza y sus rizos volaron de nuevo. Ven, pasémosla bien. Sí, eso era lo que yo quería. Estaba decidida por completo a pasarla estupendo, y la noche se presentaba como hacha justo para eso. Sus había invitado a media clase, a la banda de Dimo y un par de amigos de afuera, así que conformábamos un grupo bastante nutrido. Prendieron la fogata, las astillas de madera comenzaron a encenderse una tras otras, crujiendo y crepitando. Chispas doradas salían disparadas por el oscuro ambiente y por el Elba los barcos seguían su rumbo. Poco a poco las olas comenzaron a golpear las arenosas orillas. Asamos carne, salchichas y papas en rodajas y en cierto momento la banda de Dimo, alias Doctor No, se juntó en torno a él. El baterista y guitarrista harían el examen de la selectiva el próximo verano. Las dos hermanas enfermas estaban en la 11B, que era una clase paralela a la de nosotros. Sus le había dado clase de respeto de matemáticas a una de ellas, Dorothy, una rubia flaca con incontables piercings, y fue por ello que mi amiga entró a un contacto con la banda. Su música era una salvaje mezcla de grupo Hearts, Médicos y Revolver Health, Héroes del Revólver. Al grupo le gustaba la música a todo volumen, galácticamente alta, como diría Sus, y sus acordes ahora resonaban en medio de la noche. Con su contrabajo en las rodillas, Dimo rasgó las cuerdas y al cantar se echó a la nuca un oscuro cabello. Exploto, vuelo hecho pedazos cuando contigo recorro el mundo. Cuando las hermanas enfermas entraron, yo exploto, yo exploto, yo exploto. Sus, moviendo los brazos al aire, parecía realmente un cohete antes de despegar. Sebastián me tomó del brazo, me susurró algo al oído que no entendí. El padre de Sus, con las manos entrelazadas y apoyadas en un árbol a medio caer, tenía en el rostro una expresión perdida, y durante un corto y demencial momento tuve una sensación de déjà vu. Luego de 8 piezas y un aplauso ensordecedor, el doctor No y las hermanas enfermas concluyeron su show a cielo abierto, y poco después bailamos acompañados al ritmo de la música de la instalación. Dimo puso un hip hop, techno y rock, y una mezcolanza bastante buena, hasta un par de viejas canciones de heavy metal de los 70s salieron a relucir. Al igual que Sus, yo también me había quitado los zapatos. Nos volvimos paranoicas con Black Sabbath. Nos arrodillamos una frente a la otra y cuando Dimo, como pequeño remate para la fiesta, lanzó para los altavoces la canción de la serie animada Heidi. Ni Sus ni yo pudimos aguantarnos. ¡Heidi!, gritó Sus entre bulliciosas risas. ¡Heidi, tu mundo en los montones! Sombreados pinos, verdes prados, bañados de sol. Heidi, Heidi, mereces la fiesta.
Mi amiga me tomó de las manos y me hizo dar vueltas hasta que el fuego y los faroles y las luces de todos los barcos que pasaban se unieron en un acelerado satélite que daba vueltas en torno a mi cabeza. Lanzamos gritos y cuando tomadas del brazo caímos en la arena, Sus me besó en la boca y me dijo que iba a morir de dicha. Con el rabillo del ojo percibí que Sebastián nos fotografiaba. Junto a él estaba Dimo, riendo, y esta vez parecía estar contento sencillamente porque Sus estaba pasándola bien. Casi me resultó simpático en ese momento. Era bastante tarde cuando en pequeños grupos nos juntábamos en torno a la fogata. Sentándonos en colchonetas y arropándonos con cobijas, Sebastián se sentó detrás de mí y me estrechaba con ambos brazos. Sus tenía la cabeza sobre el regazo de Dimo. Aarón había traído Black Stories, un juego de cartas con historias tétricas y enredadas que se resolvían contestando sí o no. Por ejemplo, un hombre que conducía por la calle sin cabeza, yo fallé, diciendo que iba en moto. Sebastián, después de mí, opinó que se trataba de un accidente y Dimo por fin resolvió el enigma. Un camión que iba delante de la moto cargaba planchas metálicas y cuando el motorista pretendió rebasarlo, se soltó una de las planchas y le separó limpiamente la cabeza del torso. ¡Qué asco!, dijo Sus. ¡Qué horrible muerte! Yo tengo una más. Dimo levantó otra de las cartas. Romeo y Julieta yacen muertos sobre el suelo. Junto a ellos hay pedazos de cristal y un charco. La ventana está abierta. ¿Qué ha ocurrido? Fue como una premonición. Las figuras se desplegaron ante mis ojos como una película. El aposento de paredes descubiertas de madera, la araña de luces oscilando sobre mí. De repente estaba allí, la alfombra felpada, el cobertor de florecillas, la figura sobre mí, a la que sentía sin verla, y yo en el suelo gimiendo, rogando. ¡Mierda! Cerré los puños. No querrían estos pensamientos. Era la noche perfecta, me sentí excelente. ¿Por qué tenía que pensar en esa basura? Sebastián pasaba sus manos por mi cabello y a mi alrededor todos hacían sus sugerencias hasta que se resolvió el acertijo. Romeo y Julieta eran dos peces en una pecera que estaba sobre el alféizar de la ventana, un gato que había deslizado por la ventana abierta y había hecho caer la pecera. Yo me zafé del brazo de Sebastián y dije en voz baja que quería ir al baño. Desde luego que aquí no había retretes públicos, así que me metí entre la maleza y corrí lejos de ahí. En vez de regresar con los demás a lo largo de la orilla, río arriba, tras los árboles se disipaba la punta del faro Wittenberg. Hacía mucho frío y también soplaba el viento, pero se sentía bien respirar aire fresco. Lo sentí en los pulmones, lo aspiré mientras a cada paso rechazaba los angustiantes pensamientos. ¿Cuántas veces le había dicho a Jane que yo jamás trabajaría en su área? Si yo fuera terapeuta, lo más probable que en la tercera sesión de lamentos habría reprendido a mis pacientes y les habría dicho que hicieran el favor de controlarse. Y eso era exactamente lo que estaba diciéndome a mí misma en ese momento. En los primeros metros marchaba con pisadas firmes. Mis pies dejaban huellas sobre la húmeda tierra. En la bajamar, en el cielo, la media luna estaba más pálida y el agua se había retirado tanto que los rompeolas de piedras negras descollaban sobre el río como lenguas oscuras y gigantes. Allí, donde el agua se había recogido, había dejado transformada la arena, que relucían como mercurio líquido. De nuevo pensé en papá, que me había explicado los fenómenos de las mareas durante nuestros paseos. Antiguamente los hombres no tenían noción de por qué ocurrían la pleamar y bajamar. Me había explicado. Hoy sabemos que son ocasionadas por la atracción de la Tierra y la Luna. La fuerza de gravedad de la Tierra atrae a la Luna y la fuerza de gravedad de la Luna atrae a la Tierra. Entre estas fuerzas se forman las mareas. ¿Qué es la fuerza de gravedad?, le pregunté. Yo habría tenido quizás 8 años y no tenía idea de qué era lo que se refería. La fuerza de gravedad, aclaró, es como si la Tierra y la Luna estuvieran unidas por una banda invisible.
«¿Entonces no puede estar la una sin la otra?», interrogué a mi vez, «aunque estén algo lejos». Mi padre asintió y yo percibí esto como algo triste. Me quedé sumida en mis pensamientos y poco a poco me sentí mejor de nuevo. Por lo visto, la caminata había sido lo mejor. Estaba más tranquila. Mi congoja por la pesadilla me parecía ahora sumamente ridícula. «Querida, ¿cuánto tiempo has de eso? ¿10 días? ¿2 semanas? En todo caso, lo bastante para olvidar definitivamente». Me volteé. El pequeño faro estaba unos cuantos metros de mí. Desde hacía un par de años era monumento nacional y se encontraba, según mi padre, entre los faros de acero más antiguos de su estilo. Para mí tenía algo de amigable, alegre. La parte superior poseía franjas rojas y blancas, mientras que la interior estaban pintadas como el mar de Oceanía, azul acuoso, con peces multicolores, aunque yo sabía que ahora estaba garabateada con horribles grafitis de todo tipo. Pero en la oscuridad no se podían distinguir. Solo los faros luminosos de la torre parpadeaban como ojos vigilantes vigilando la penumbra. La playa que me rodeaba parecía muerta. Los imponentes árboles se deslizaban negros contra el cielo y en lontananza veía los diminutos puntos de las luces del puerto. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado, y si no quería que los demás se preocuparan, debía regresar lentamente. En vez de eso, caminé un poco más lejos. Una vereda angosta guiaba el camino alrededor del faro. A la derecha, el sendero de bifurcada. Desde aquí se podía ir hasta Whittle, que yo me sentía atraída hasta la pequeña bahía después de las piedras. Aquí crecían unos cuantos arbustos, escuálidos y batidos por el viento. Sus ramas serpenteaban al aire. Un poco más lejos, justo en la orilla, ardía un fuego, frente al cual alguien estaba sentado. Cuando reconocí quién era, ya no me sentí sorprendida, por el contrario, era una secuencia lógica. Se giró y continuó sentado inmóvil hasta que me planté delante de él. Con las manos en los bolsillos de la chaqueta y la cabeza algo inclinada, me miró. El cabello negro le caía sobre la frente y las ramas proyectaban sombras sobre su pálido rostro. Al lado de él, en un saco de dormir extendido, había una mochila. La tomé, la hice a un lado y me señaló el espacio que había quedado libre. «Siéntate», me dijo, y prosiguió. «Ahora tengo un nombre. ¿Todavía quieres saberlo o no?». Hasta aquí el 6º capítulo de Luciane, de Isabel Abedi.